¿Qué tienen en común una cafetera, una plancha y un robot de cocina? Te lo digo yo, que los tres utilizan agua. Hoy te quiero contar cómo puedes hacer para que los electrodomésticos de tu casa que utilizan agua duren muchísimo más. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida aquí a nuestro canal de cocinas. Un canal con más de 1000 vídeos de cocinas, por si acabas de llegar nuevo. Superamos los 44 millones de vistas y además te recomiendo que si estás buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, te pases tanto por nuestra cuenta de Instagram o por nuestra cuenta de TikTok, que ahí tenemos vídeos cortos, rápidos, donde coger muchísima información. Y hoy te he traído a mi casa. Esta es mi cocina, que más adelante te dejo un enlace por si te apetece ver el vídeo completo, porque hoy solo me apetece contarte cómo puedes hacer para que duren más los pequeños electrodomésticos de tu casa que lleven agua y unas cuantas acciones muy cotidianas del día a día que creo que es muy interesante que sepas cómo poder solucionar el tema del agua. Así que venga, quédate porque empezamos. Bueno, venga, vale, empecemos desde el principio. El agua del grifo no es mala, ¿vale? Vamos a dejar este punto claro, pero ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. De hecho, si has pasado un rato leyendo las instrucciones de tus pequeños aparatos de casa, verás cómo el fabricante siempre te recomienda utilizar agua filtrada o agua que esté pasada por algún filtro para quitarle la cal y quitarle alguna de las impurezas. Porque, claro, si te vas a hacer un café, tan importante es el café como el sabor del agua, porque si el agua ya trae sabor o trae cloro o trae algún tipo de sustancia, no va a quedar tan rico. Si estás con la plancha, cuando la llenas, se te va a quedar todo el borde de cal, se van a tupir todos los orificios, etcétera, etcétera. Y si vas a cocinar con un robot de cocina, el agua siempre es fundamental. Se me ocurren más casos que te diré después, pero con estos tres que te presentaba, creo que es muy importante tener un agua filtrada. Yo no me gusta el agua del grifo, y ya sé que aquí voy a abrir un melón y va a ser la polémica número 1 en comentarios, pero es que es verdad, no me gusta. Mi vida sería mucho más sencilla si pudiera beber agua del grifo, ir directamente a abrir y beber. La mayoría de mi círculo y de mis amigos no tiene ningún inconveniente con este tipo, y otros tantos sí que lo tienen y se pasan el día yendo al supermercado a comprar garrafas de agua, traer a casa, métela, enfríala en la jarra, nunca hay agua fría, etcétera, etcétera. Entonces todo esto puede generar un problema, pero créeme que hay una solución que lo arregla todo de un plumazo, te arregla que se alargue la vida de tus pequeños electrodomésticos y además te da muchas más ventajas. Déjame que te lo cuente con detalle porque creo que es súper interesante. No me he convertido en el vendedor ambulante, ni tan siquiera de repente estás en esos programas que hay por la noche que venden un montón de pequeños electrodomésticos y cosas para tu casa, pero he preparado aquí como una representación de los puntos o de los lugares donde yo utilizo el agua filtrada a diario. Y espera, que te voy a decir dos cosas todavía más importantes. Aquí arriba tienes la etiqueta de cuando grabé mi cocina, ya hace unos cuantos años, así que si me ves a mí cambiado, la cocina apenas ha cambiado, pero yo un poco más. Y la segunda, ¿no te has suscrito todavía al canal? O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Que todas las semanas subimos un programazo, que tienes toda la información que necesitas para hacer bien tu cocina, que es gratis. Venga, te voy a dejar unos segundos para que te suscribas. Vale, gracias. Gracias por suscribirte, es muy importante para nosotros. Y ahora sí, ya te puedo contar. Mira, yo todos los días tengo que llenar el agua de la cafetera. Desde que la utilizo con mi grifo de agua filtrada, nunca más he vuelto a tener cal ni he tenido ningún sedimento. En la plancha, que era lo que te decía, se nota muchísimo. Cuando cocinas, que el agua no tenga sabor, créeme que le da todavía mejor calidad a cualquiera de las recetas que haces. Si tienes una mascota, que esto es muy normal, me da igual, un gato, un perro, un pajarín, cualquier tipo de mascota, beberán agua, ¿verdad? ¿Por qué no le das agua filtrada también? Y esto es uno de los puntos que más cambia en tu casa. Si necesitas hacer cubitos, cuando tú le utilizas el agua, por lo menos aquí en España o en León, donde yo estoy, que no hay mal agua, dicen, pero todavía a mí me da sabor, me da bastante sabor. Para todo esto es muy importante tener un grifo que te dé agua filtrada. Hay muchos modelos, hay muchas soluciones que puedes utilizar, pero esta que te voy a enseñar ahora agrupa, aparte del agua filtrada, otras cuantas más y me vas a decir si te convence o no te convence. Te presento el grifo que tengo en mi casa, el grifo de Cooker. Un grifo que te da agua normal de la traída sin filtrar. Pero si yo voy a coger dos vasos para enseñarte, aprieto y giro, me va a dar agua con gas refrigerada. Mira qué buena pinta. A mí, por cierto, el agua con gas me encanta. ¿Tienes? Agua con gas. Permíteme que beba, ¿eh? Buenísima, porque además sale a 9 grados y refresca un montón. Si dejo apretado durante un segundo aproximadamente, lo siguiente que me va a dar... Espera, antes de echar, mira el chorro que cae. Parece magia, parece hielo. Mira el sonido, apenas hay sonido. Esto es agua filtrada, también sale a 9 grados y yo la utilizo absolutamente para todo, para beberla yo y también para echárselo en los recipientes de los pequeños electrodomésticos. 2. Queda un último punto. 2 toques, tac, tac, agua hirviendo al instante.
Pero espera, porque aunque está hirviendo, está osmotizada. Si yo paso así el dedo, no me abraso. Y si saco el extraíble, se corta automáticamente por seguridad. Y por seguridad también viene el doble toque para que los niños no puedan activarla automáticamente. Un grifo con 3 funciones, que además de darte el agua filtrada, tienes estas 2 opciones, que es darte agua con gas y darte el agua hirviendo, que créeme que también son súper útiles y súper prácticas. Y además viene con otro pequeño accesorio. Si la ciudad donde vives tiene muchísima cal, como puede ser toda la zona de Levante o muchas de las zonas de Levante en España, que me dicen los cocinólogos y las cocinólogas, que ahí tienen muchísima cal, que se nota en el fregadero y que se nota por todos los lados, también tienen otra pieza para que todavía tenga una mayor filtración contra la cal. ¿Cómo instalé yo aquí el grifo Cooker si ha llegado a España hace relativamente poco tiempo? Bueno, pues mítico en mí, grabé un programa completo que te lo dejo por aquí de la adaptación y todo lo que hice. En ese programa puedes ver todos los sistemas que lleva debajo del fregadero, todos los tubos, los cables, las conexiones, etcétera, etcétera, porque lo grabamos con todo detalle. Y además en la descripción tienes el enlace de la página web para que puedas ver los modelos, los colores, los precios, las combinaciones y absolutamente todo. Pero créeme que es muy importante que elijas un grifo con agua filtrada para tu casa. Puede ser el de Cooker o puede ser el que más te guste. A mí me gustó este porque aparte de dar agua filtrada, juntaba las 3 grandes particularidades que me gustan mucho: el agua con gas también y el agua hirviendo. Así que, bueno, quería contarte cómo podías alargar la vida de tus pequeños electrodomésticos con agua filtrada para que la cal no se los lleve por delante. Espero que te haya gustado este vídeo. Yo soy Daniel Colino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!